Muy buenos días queridos hermanos. En esta mañana estamos deseándole un feliz sábado a cada uno de ustedes y nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. En esta mañana queremos compartir con ustedes algo muy interesante en la palabra de nuestro Dios y concerniente a lo que sucede con nosotros los adventistas del séptimo día en cuestiones de doctrinas, más en este último tiempo en la cual el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a revisar lo que dice el verso número 4, el capítulo número 4 y el verso del 15 en adelante. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nosotros vemos algo muy importante con referente a la naturaleza de Cristo. Y hice el énfasis al principio, donde en estos días hemos tenido tanta divergencia con nuestras doctrinas. Y hablo esto hoy especialmente porque en la lección de escuela sabática de este trimestre, especialmente en la lección que tocaba para hoy, habla sobre un punto muy controversial durante mucho tiempo en círculos adventistas, y es acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Con qué naturaleza Cristo vino a este mundo? Cuando el texto dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, dice que Cristo nació de mujer y bajo la ley. Entonces, ¿qué naturaleza trajo? ¿Con qué naturaleza vino a este mundo? Según lo que dice el texto, según el apóstol Pablo, que viniendo el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer y bajo la ley. Bajo esa ley, ¿cuál ley? Era bajo la ley de la herencia. Estos problemas teológicos se remontan muchos años atrás. En el año 1950, tuvimos en nuestras filas adventistas incursiones con pensamientos e influencias evangélicas, donde cuestionaron nuestras creencias. Y uno de los cuestionamientos que el mundo evangélico hizo a la iglesia adventista fue acerca de la naturaleza de Cristo. Este es un punto bastante controversial para los hermanos evangélicos. No entender o aceptar por qué Cristo vino a esta tierra con una naturaleza tal y como la que poseemos nosotros hoy en día. Para el pensamiento y la teología de igual manera católica, se ha hecho difícil entender y aceptar por qué Cristo vino con una naturaleza como la que posee usted y como la que poseo yo. Es por ello que teológicamente han surgido muchas doctrinas a raíz de eso, como por ejemplo el bautismo de los niños, porque según la creencia católica, apostólica y romana, se cree que uno nace condenado, y por eso el bautismo de los párvulos, el bautismo de los niños. Ahora, aquí hay algo muy importante, interesante, que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino en la posición que el apóstol Pablo está declarando. El apóstol Pablo dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto hay que entenderlo muy bien.
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, una persona que venga a este mundo con una naturaleza no caída no puede ser tentado. Ahora, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Cristo vino a este mundo con una naturaleza que fue la que heredó de María, su madre, y esa naturaleza es igual a la suya y la mía. María no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Es, por ende, o para sustentar otra doctrina, la Iglesia Católica Apostólica Romana sustentó e inventó la teología o la creencia de que María era una virgen sin pecado. Entonces nosotros vemos que una cosa nos lleva a la otra. Ahora vemos el pensamiento teológico de que por qué Cristo ahora en la nueva teología nos dice de que vino con una naturaleza como la que tenía Adán antes de pecar. Y en la cartilla de este trimestre y para este sábado se estudió o se está estudiando que Cristo vino con una naturaleza de Adán antes del pecado. Y eso es totalmente erróneo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo también, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos está planteando una situación donde presenta a Cristo hecho un poco menor, dice, que los ángeles. Y en el 4:14 al 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, nacer con una naturaleza como la suya y la mía no significa que nacemos condenados. No significa de que estamos o heredamos una condenación eterna. Ahora, el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, dice algo muy interesante para los que nosotros que hemos heredado esta naturaleza. Dice algo muy interesante. En el libro de Santiago, el capítulo número 1, el verso del 13 en adelante, dice lo siguiente. Santiago 1, 13, 15. Para los que hemos heredado esta naturaleza. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Y que en la mente teológica, o sea, en la nueva teología, no acepta y no da cabida al pensamiento que Cristo, nuestro garante, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, vino con una naturaleza de Adán después de la caída. Pensar todo lo contrario es aceptar que María
era una mujer sin pecado. Y eso no da cabida, eso no es posible, porque después de la caída todos nosotros heredamos de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva la tendencia. En nuestra genética heredamos las tendencias al pecado. Ahora, muy interesante entender lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y comete el pecado. Ahora, la tentación, nosotros debemos tener claro que la tentación no es pecado. Y Cristo fue tentado, así como nosotros somos tentados. Cristo fue tentado. Y ya lo vemos después de 40 días de ayuno. Satanás se les presentó y lo tentó. Ahora, ¿eso fue pecado o es pecado? De acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago, en ninguna manera. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de saber, que al principio lo mencioné, el asunto de la nueva teología, que no es tan nueva, porque esta nace del mismo huerto del Edén, donde Satanás se presenta y con su dialéctica, con su hermenéutica, empieza a hablar y a tergiversar las escrituras. Entonces, nosotros debemos conocer la historia. En 1950 llegaron dos hombres a las filas del adventismo, Walter Martin y Donald Grey Barnhouse. Y estos hombres, prominentes teológicamente en círculos evangélicos, tocaron las puertas del adventismo y empezaron a cuestionar nuestras creencias. Una de ellas fue la naturaleza de Cristo y es la que estamos tocando en esta mañana. Otra fue el santuario. Otra fue la purificación del santuario. Otra, todo lo que concierne a esto, la expiación. El sábado. Pero esta que nos ocupa en esta mañana, tuvo grandes debates desde el año 1950 hasta el año 1980, que Walter Martin sale del escenario. Entonces, esto ha traído una gran confusión teológica dentro del adventismo. Y no puede ser posible que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, estemos proyectando pensamientos dualistas en literaturas adventistas hoy, donde el pensamiento dualista confunde la mente del hermano promedio, sencillo y común, que están ahí estudiando y no pueden entender algo que es claro, puede ser sencillo, claro, pero cuando es enredado en la maraña de la teología y de la hermenéutica y de la dialéctica, confundimos la doctrina y debemos tener claro que esta doctrina es una doctrina que está en contra de la santificación, de la justificación y de la perfección cristiana. Ahora, si nosotros estudiáramos la historia, vemos que este proceso desde el año 1950, que entró en las filas del adventismo
con estos dos caballeros, con un Leroy Froome al frente y demás asociados, esto da pie a que surja un libro muy famoso en círculos adventistas hoy en día y que se vende como un clásico, y que eso ha sido una herejía mortal. Ese libro se llama Preguntas sobre Doctrina. El autor, Leroy Froome. Aunque algunos no dan por hecho quién es el autor, pero el autor es Leroy Froome. Leroy Froome es el autor de Preguntas sobre Doctrina. Un libro con un compendio de citas, buenas citas del Espíritu de Profecía, pero la mentira va mezclada con verdad. Y el dualismo trae confusión. Ahora, esto ha hecho de que nuestras doctrinas vayan perdiendo su eficacia y su poder en la vida de cada creyente. Ahora vea qué interesante este asunto de la naturaleza de Cristo y lo que tiene que ver con la victoria sobre el pecado. Las tentaciones entrarán a raudales sobre nosotros, pues por ellas somos probados durante nuestro tiempo de gracia en la tierra. Esta es la prueba de Dios, una revelación de nuestros propios corazones. No hay pecado en tener tentación, pero el pecado penetra cuando cede a la tentación. Entonces quiere decir de que cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él no cometió pecado, teniendo nuestra naturaleza, porque Él heredó una naturaleza con 4000 años de pecado. Cuando Él viene a este mundo, teníamos 4000 años de generación de pecado. Ahora, vea qué interesante, hablando acerca de la naturaleza de Cristo. El libro El deseado de toda la gente nos da una cita muy importante. El libro del deseo de toda la gente, una cita muy importante, y es un libro que nosotros debiéramos de estudiar mucho. Dice lo siguiente, página 91-92, deseo de toda la gente. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Por qué? Porque cuando se nos ha dado una doctrina, una teología, donde Cristo viene con una naturaleza antes de la caída de Adán, entonces se pasa a creer de que Él no fue tentado. El deseado de toda la gente, en la página 91 a la 92, dice lo siguiente. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podía haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador, oído aquí a lo que dice el deseo de toda la gente, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Hoy la teología moderna, adventista, esto no lo cree, porque el pueblo sin profecía se desenfrena, y el no creer en los testimonios, es evidente que en el día 18
de enero del estudio de la cartilla de esta semana está proyectando todo lo contrario a lo que es el deseo de toda la gente. Y si somos adventistas del séptimo día, y si realmente creemos en un mensaje que fue revelado, que es parte de los tres ángeles, ¿por qué estamos negando teológicamente la naturaleza de Cristo? Donde el deseo de toda la gente nos dice, si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. O sea, esto es interesante. Porque si Cristo, escuche bien lo que voy a decir en este momento, si Cristo hubiese venido con la naturaleza de Adán antes de la caída, y ahora nos dice a nosotros que nosotros hagamos como Él hace, que Él es nuestro modelo, que dice, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que nos dice en Mateo, el capítulo número 5, verso creo 40 y pico en adelante, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Cristo nos está invitando a vivir una vida de victoria sobre el pecado, a vivir una vida de santidad. Ahora, si la proyección teológica en la cartilla de esta semana nos está diciendo que vino con una naturaleza como la de Adán antes de caer, entonces Él se convierte en un impostor, porque nos está invitando a vivir una vida de santidad, una vida sin pecado, pero Él, como nuestro ejemplo, lo hace con ventaja sobre nosotros. Y Él no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 4, 14 y 15. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, Él no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Ahora, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya podido soportar. ¿Cuál fue el punto de la caída de nuestros primeros padres? ¿En qué estriba la caída? ¿En qué estriba la caída de nuestros primeros padres? El apetito. ¿Cuál fue una de las tentaciones de nuestro Salvador en el desierto? El apetito. O sea, en el terreno donde Adán cede a la tentación, el segundo Adán, que es Cristo, tiene victoria sobre el pecado y en una naturaleza como la que dice el deseado de toda la gente. Voy a repetir esta cita porque es muy importante. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Y esos muchos que desde 1950 aceptaron las influencias calvinistas, esos muchos hoy también son frutos de la nueva teología y hoy por hoy la siguen sosteniendo. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencidos por la tentación. Al proyectar un estudio como eso, están diciendo lo mismo. Era imposible para Cristo ser tentado. Entonces,
De más fue que el enemigo se apareciera y le hiciera frente, porque él no podía ser tentado. De acuerdo al pensamiento teológico, no solo de la cartilla, hace mucho tiempo, teológicamente, este punto se ha tocado en diferentes literaturas adventistas. Entonces, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podía haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrer. Y nuestro Salvador tomó a la humanidad con todo su pasivo. O sea que heredó todo el pasivo de su madre María. Heredó todo el pasivo de su madre María. Ahora, sigue diciendo el deseo de toda la gente, y esta cita es aún más clara, y esta sentencia es más contundente. Página 31-32. Esto va a diferir de el libro según sea el libro deseo de toda la gente. Hay libros que vienen en pasta roja, hay libros que tienen pasta rústica, y eso va a diferir de el tamaño del libro en páginas. Pero entre las páginas 31 y 32, esta sentencia aún es más clara, o igual de clara como la que leímos. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿Cómo nos va a refutar la nueva teología? ¿Cómo nos va a refutar la nueva teología esta cita del deseo de toda la gente, que es contundente? ¿Cómo nos va a refutar? Adán poseía la inocencia del Edén. Entonces, en esa naturaleza, Cristo no podía venir. Adquirió una naturaleza que se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Y si usted ve la línea genealógica de Cristo, hay ladrones, hay violadores, hay asesinos. Esa es la gran ley de la herencia. Esa es la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esta cita es muy hermosa y muy contundente. No estar de acuerdo con esto es negar la revelación divina. Los libros los pueden vender. Los libros los podemos tener en casa. Pero dice el proverbio: el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Cuál es el meollo del asunto?
que queremos vivir una vida en libertad de libertinaje. Una vida en libertinaje. No queremos someternos. No queremos someternos a lo que la palabra de Dios demanda para con sus hijos. Hay un texto muy interesante en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Al libro de Juan, el capítulo número 1. Y dice lo siguiente. El 1 y el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, que era Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos al libro de los Hebreos, vamos a ver a este verbo hecho carne y vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos acerca de este verbo hecho carne. Muy interesante el planteamiento del apóstol Pablo del verbo hecho carne. Vamos a ir al capítulo número 5, verso 7 al 9. Versos 7 al 9. Y vea lo siguiente. Hebreos capítulo número 5 y versículo del 7 al 9. Dice lo siguiente. Y Cristo, el verbo hecho carne, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, aquí nos podemos hacer muchas preguntas y podemos analizar. De acuerdo a la teología, a la nueva teología, a esa teología calvinista que infectó las filas de nuestra iglesia, todas las infiltraciones que han habido, Satanás, recuerde que ha descendido con gran ira hacia vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Y la iglesia que ataca es la iglesia que tiene la verdad, o es el pueblo que tiene la verdad. Ahora, ¿cómo la nueva teología nos va a explicar o nos va a hacer entender el verbo hecho carne? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si vino con la naturaleza de Adán, yo pregunto a todos los teólogos que sostienen una teología de tan magnitud de error, si vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, si vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, ¿por qué Cristo en los días de su carne, el verbo hecho carne, ofrecía ruego, ofrecía súplica, con gran clamor y con lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente? Aquí hay cosas muy importantes para analizar. Rogaba, suplicaba, lloraba y recurría a aquel que podría librarlo de la muerte. Ahora, si él venía con esa divinidad
presta para usarla, él podría ser eximido de todo esto, de las tentaciones, del dolor, de la fatiga, del sueño, de la sed, de todo lo que encierra pasión humana, porque pasión humana no solo son los deseos carnales, el apetito es una pasión humana. Todo lo que, pasión es todo lo que un ser humano siente. Ahora, aunque era hijo, interesante, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si hubiese venido con la naturaleza de Adán antes de la caída, o sea, no tenía por qué aprender obediencia, porque su divinidad estaba puesta en ejecución. Pero eso es lo interesante del verbo hecho carne, que como un ser divino, a través del milagro, es puesto en el vientre de María, crece, nace, hacerle frente a la tentación. Si lo hubiese hecho con la naturaleza divina, sería un gran impostor. Si lo hubiese hecho con la naturaleza divina, sería un gran impostor. Ahora, el 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es muy interesante lo que el apóstol Pablo plantea acerca de la naturaleza de Cristo en el libro de los Hebreos. Es muy interesante y debemos de tener cuidado con las influencias de la nueva teología al presentar este tema, porque este tema ha sido muy debatido, mal comprendido, y es un tema que es de vital importancia. Es un tema de vital importancia para nuestras vidas. Deseado de toda la gente, página 92. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por la gloria del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús. Hermano, el gran problema de malentender y creer lo que hoy nos están proyectando es no creer en los testimonios. Es no creer en los testimonios y no creer en el escrito está, porque nosotros estamos viendo aquí en el libro de Hebreos, que es lo que nos dice Juan, el verbo se hizo carne. Y este verbo, en los días de su carne, ofrecía ruegos y súplicas. Si usted no cree en el testimonio, vea lo que dice la palabra revelada también. Sigue diciendo, no sucedía lo mismo con Jesús. Cuando entró en el desierto para luchar con Satanás durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral.
Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Les recomiendo, queridos hermanos, que leamos muy bien El deseo de toda la gente, esas citas de la página 31 al 32, la página 91 y 92, eso dependiendo el libro, porque hay versiones diferentes, tamaños diferentes, pero esas citas son muy contundentes con referente a este tema y que son vital poder entenderlas y salir del engaño. Recuerden que Satanás ha descendido con gran ira. Ya las iglesias populares, las iglesias como la Babilonia, la Madre de las Rameras y su ramerita, están donde están. Pero según Apocalipsis 12, hay un remanente, el cual Satanás se está ocupando de él en este último tiempo y lo va a atacar. Desde los comienzos de la historia, este remanente ha sido siempre atacado. El remanente en el huerto del Edén, directo. La serpiente atacando. Y hay una sentencia ahí, Génesis 3:15, una sentencia que abarca nuestros días. Y va a haber una pugna, una lucha entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te iba a herir en el calcañar y nuestra simiente debía de herirle en la cabeza. Y herir en la cabeza es pegar contra la falsa filosofía y la falsa teología de la nueva era y falsos conceptos de educación. Una de las cosas que hemos heredado nosotros y por la cual estamos hoy donde estamos. Debemos entender y preocuparnos como adventistas del séptimo día, conocer nuestra historia. Allá por el año 1901 en adelante empezó algo muy interesante en la fila del adventismo. Ya con John Harvey Kellogg empezó la apostasía alfa. Desde ahí, teorías espiritualistas y panteístas estaban siendo imprimidas en las imprentas de la denominación adventista. ¿Por qué se quema la Revival Herald? Con un llamado de advertencia que esas teorías no debían de imprimirse. ¿Por qué se quema la Revival Herald? Porque las teorías panteístas estaban siendo imprimidas. Y la Revival Herald cae fuego del cielo y es quemada. Un año después, el sanatorio de Battle Creek es quemado. Así que el enemigo ha trabajado desde hace mucho tiempo queriendo destruir al remanente. Y hoy estamos con los efectos de la apostasía alfa y estamos en el emporio de la omega. Y si usted y yo creen los testimonios, la hermana Elena White dijo que la omega era de un carácter asombroso. Y ella dijo, tiemblo de miedo por mi pueblo.
porque el Omega era de un carácter asombroso. Difícil de entender, difícil de explicar, pero la Omega es muy interesante. Lo único que puedo decir es como el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. También nos instó: velen y oren, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a ir concluyendo y les dejo con esta cita muy interesante. Para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo efecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido de inmediato. Entonces, vea qué interesante. ¿Por qué en esta mañana no hemos dado la tarea de hablar de este punto? Porque la naturaleza de Cristo tiene que ver mucho con la victoria nuestra sobre el pecado. Y Cristo nos vino a dar ejemplo que una naturaleza, según el deseo de toda la gente, que una naturaleza como la que adquirió 4000 años de degradación, Él vino y le hizo frente a la tentación. Y en el punto que Adán falla, Él obtiene la victoria. Ahora, dice aquí, para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo efecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido de inmediato. Ahora imagínese usted el gran conflicto que nosotros estamos, como el gran conflicto de los siglos. Si Adán, cuando se presentó la tentación y la seducción a Eva, fue víctima con una naturaleza que dice aquí, había inocencia, no conocía lo que nosotros conocemos hoy, estaba nuevecito, y cae, teniendo libre albedrío, podía decidir si hacerlo o no, porque estaba sobreadvertido. Ahora, ¿qué pasará con nosotros cuando tenemos 6000 años de degeneración de pecado y la dependencia de un garante y de un modelo que obtuvo victoria, como lo dice el deseo de toda la gente, la página 91-92, donde nos está exponiendo, donde dice que no sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás? Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Él es ejemplo para nosotros, ha sido ejemplo para nosotros, pero debemos de tener mucho cuidado con lo que leemos, porque nosotros damos por sentado, es que la cartilla lo dice. La cartilla tiene muchos errores, porque tiene el sabor, tiene un sazón que no va de acuerdo al escrito está, ni con la Biblia, ni con el espíritu de profecía. Y este punto del día 18 para esta semana es una evidencia donde nosotros tenemos que estar con mucho cuidado cuando estudiamos las cosas. Tiene que ser siempre a la ley y el testimonio, y más con la historia.
Usted tiene que conocer lo que pasó en 1950, entender muy bien qué pasó en 1950, porque ese libro pregunta sobre doctrina. ¿Qué es lo que pasó durante todo ese tiempo? ¿Por qué Andreasen escribió cartas a las iglesias durante mucho tiempo, refutando todos estos errores que llegaron a conciliarse? O sea que en 1950 hubo una venta de nuestras doctrinas al mundo evangélico. Y hoy por eso vemos una decadencia espiritual en la fila del adventismo. Porque lo que creíamos antes de 1950, hoy se cree poco. Y una de las evidencias es lo que se planteó en esta semana en la cartilla. Dios les bendiga, Dios los guarde. Les invito a que estudien, que investiguen, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Feliz sábado. Dios les bendiga en esta mañana.